Los avispones, esos pequeños pero formidables arquitectos del mundo de los insectos, son parientes cercanos de las avispas y se consideran las avispas más grandes del planeta. Con su habilidad para construir nidos a partir de pulpa de madera masticada, crean estructuras naturales intrincadas, robustas y organizadas, capaces de asombrar a los seres humanos. El tamaño de los nidos puede variar según la escala de la colonia, desde pequeños nidos escondidos en huecos de árboles, hasta estructuras gigantes que pueden cubrir toda la esquina de una casa. En las regiones tropicales, los nidos pueden persistir durante todo el año, mientras que en lugares más fríos, son abandonados en invierno y renacen con la llegada de la primavera, un símbolo perfecto de la resiliencia y la sabiduría que el Creador ha infundido en cada pequeña criatura. En el vídeo de hoy, Pequeño Misterio te invita a admirar los 15 nidos de avispones más grandes e impresionantes del mundo, maravillas naturales tan bellas como increíblemente peligrosas. Si te encantan las cosas misteriosas y maravillosas de la naturaleza, dale a me gusta, suscríbete al canal de Pequeño Misterio y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos fascinantes. Número 15. Nido subterráneo. Normalmente, al pensar en avispones, uno se imagina grandes nidos colgando de las ramas de los árboles o resguardados bajo los tejados de las casas. Sin embargo, estos insectos poseen una sorprendente capacidad de adaptación. Pueden elegir cualquier lugar que brinde seguridad a la avispa reina y a sus huevos, incluso en madrigueras profundas bajo tierra. En este escalofriante ejemplo, los expertos creen que la colonia de avispones aprovechó una madriguera de conejo abandonada para construir su nido. La estructura interna del nido está formada por varias capas ingeniosamente superpuestas, con celdas hexagonales perfectas, similares a las de un panal de abejas. Al masticar fibras de madera y mezclarlas con saliva, los avispones crean un material especial similar al papel, pero increíblemente resistente, que permite al nido mantener su forma incluso después de ser extraído del subsuelo. Aunque los encargados de la retirada estaban equipados con trajes protectores completos, tuvieron que ser extremadamente cautelosos. Esta especie de avispón es grande, con un aguijón venenoso que puede medir varios centímetros, lo suficientemente potente como para penetrar la mayoría de los tejidos. Lo que sorprendió a todos fueron los diminutos huevos blancos en el fondo del nido, a solo unos días de eclosionar. Si el nido no se hubiera retirado a tiempo, esta colonia podría haber crecido hasta alcanzar miles de individuos, convirtiéndose en una amenaza real para cualquiera que se acercara. Número 14. Nido en un almacén en Luisiana. Con su clima húmedo pero cálido durante todo el año, Luisiana se convierte en un entorno ideal para que los avispones prosperen y se reproduzcan vigorosamente. Sin embargo, incluso los expertos más experimentados en control de plagas se quedaron asombrados cuando fueron llamados para lidiar con un nido gigante de avispones en un almacén en la ciudad de Patterson, cuyo tamaño era casi el de un frigorífico pequeño. Cuando el equipo de especialistas entró, cientos de avispones salieron volando simultáneamente. Su zumbido resonaba por todo el espacio cerrado como el sonido de la lluvia golpeando un tejado de chapa. Cada pequeño golpe que se escuchaba no era una gota de agua, sino avispones furiosos que se lanzaban a atacar cualquier cosa que se moviera. La retirada del nido duró casi una hora, y durante ese tiempo, incluso aquellos que llevaban trajes protectores especializados fueron picados varias veces debido a la extrema agresividad de estos insectos. Finalmente, identificaron y eliminaron a la avispa reina, el único individuo capaz de reproducirse y controlar a toda la colonia. Si no se hubiera eliminado, en poco tiempo, un nuevo nido habría aparecido en otro lugar. Aunque pueda sonar cruel, la destrucción es necesaria para garantizar la seguridad humana, ya que un nido tan grande podría ser mortal para personas alérgicas al veneno. Sin embargo, las autoridades locales aún aconsejan destruir solo los nidos realmente peligrosos
ya que los avispones también desempeñan un papel importante en el control de plagas y en el equilibrio del ecosistema natural. Número 13. Eliminación de nidos de avispones en China con drones. Los avispones son insectos con una asombrosa capacidad de adaptación. Pueden construir nidos prácticamente en cualquier lugar, siempre que sea lo suficientemente tranquilo y seguro. En las zonas rurales de China, especialmente en las regiones montañosas, a menudo eligen las copas de los árboles altos como refugio, lo que les permite evitar a los depredadores y proteger sus nidos de la lluvia y el viento. Sin embargo, esto hace que el acceso humano para eliminar los nidos sea extremadamente peligroso y difícil. En 2020, los habitantes del condado de Chong, cerca de la ciudad de Chongqing, vivieron con miedo durante semanas debido a la enorme cantidad de avispones. Aparecieron por todas partes, lo que hizo que los aldeanos no se atrevieran a salir de sus casas, y al investigar, las autoridades descubrieron cientos de nidos gigantes de avispones dispersos por el bosque alrededor de las zonas residenciales. Ante esta grave situación, la organización de rescate no gubernamental más grande de China, Blue Sky Rescue, decidió aplicar tecnología para resolver el problema. Con una donación de unos $15.000 estadounidenses, construyeron un dron especial, equipado con un tanque de gas y un lanzallamas. Este dispositivo podía volar alto, acercarse a cada nido de avispón y quemarlos de forma segura, sin necesidad de que los humanos se acercaran. Este se considera el primer dron lanzallamas del mundo. Una solución innovadora y audaz que ayuda a proteger tanto a las personas como al medio ambiente de la amenaza de las agresivas colonias de avispones. Número 12. El primer nido de avispones asesinos, de 2021. Los avispones asesinos son el nombre común del avispón gigante asiático, la especie de avispón más grande, agresiva y peligrosa del planeta. Pueden medir más de 5 centímetros de largo, con mandíbulas afiladas como cuchillas, y un veneno extremadamente potente. Una sola picadura rara vez es mortal, a menos que la víctima sea alérgica, pero cuando atacan en enjambre, las consecuencias pueden ser extremadamente graves, incluso mortales. No solo son peligrosos para los humanos, sino que esta especie de avispón también devasta los ecosistemas, especialmente porque tienen la costumbre de cazar y decapitar abejas para alimentar a sus larvas. Por esta razón, cada vez que se descubre un nido, las fuerzas de control de plagas deben eliminar rápidamente toda la colonia para evitar que se reproduzcan. El primer nido de avispón asesino de 2021 fue encontrado en el condado de Whatcom, estado de Washington, Estados Unidos, dentro de un arce muerto. En su interior, los expertos descubrieron 9 niveles de nidos gigantes, con aproximadamente 1.500 individuos en diferentes etapas de desarrollo. El equipo de eliminación capturó a 113 avispones obreros en el nido, y otros 67 volando alrededor de la zona. Cabe destacar que este descubrimiento provino del informe de un residente que había visto avispones extraños a más de 400 metros de distancia. Sin embargo, las autoridades advierten que muchos otros nidos podrían seguir escondidos en los bosques profundos. Un recordatorio de que la lucha contra los avispones asesinos aún es muy larga y desafiante. Número 11. Avispones en la India. El avispón gigante asiático está expandiendo su rango de hábitat a una velocidad asombrosa, y el clima cálido de la India ha proporcionado condiciones perfectas para su desarrollo. A diferencia de muchos otros lugares del mundo, donde esta especie de insecto solo existe durante unos 6 meses antes de hibernar y construir un nuevo nido al año siguiente, en la India pueden vivir durante todo el año, lo que permite que los nidos crezcan a tamaños gigantescos. En las zonas rurales, la gente está acostumbrada a ver avispones arrastrándose por el suelo, una señal segura de que sus nidos no están lejos. La mayoría de los nidos se construyen bajo tierra o muy cerca de las estructuras, donde la tierra es blanda y fácil de excavar. No es raro encontrar nidos que contienen miles de individuos, comunidades de avispones bulliciosas y bien organizadas. Sin embargo, la forma en que los habitantes de la India reaccionan a su presencia es sorprendentemente diferente. En lugar de eliminarlos masivamente con productos químicos como en otros países,
a menudo los recolectan manualmente, ya que los avispones aquí se consideran una especialidad tradicional valiosa, especialmente en el estado de Manipur. Este método no solo preserva una cultura ancestral, sino que también se convierte, sin querer, en una forma natural de controlar la población de avispones. Gracias a esto, se mantiene el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, un testimonio vivo de la relación armoniosa que la gente de este lugar ha mantenido durante generaciones. Número 10. El nido de la avispa calva, o Bald-Faced Hornet, es una especie endémica de Norteamérica que pertenece al grupo de las avispas amarillas y no es una avispa verdadera. Sin embargo, son conocidas por su impresionante tamaño, de hasta 2 o 3 centímetros de largo, y sus distintivos colores blanco y negro que las hacen parecer extrañas e intimidantes. Cuando aparecen en enjambres, su zumbido puede hacer que cualquiera retroceda con preocupación. Al igual que muchas otras especies de avispas, construyen sus nidos con pulpa de madera finamente triturada, lo que da como resultado una capa exterior suave y sorprendentemente duradera. Por lo general, un nido completo puede alcanzar los 36 centímetros de diámetro y los 58 centímetros de altura, pero en años con buen clima y abundancia de alimentos, pueden crecer hasta el doble de ese tamaño. Por lo general, un nido completo puede alcanzar los 36 centímetros de diámetro y los 58 centímetros de altura, pero en años con buen clima y abundancia de alimentos, pueden crecer hasta el doble de ese tamaño. Dentro de esa capa delgada como el papel, hay cientos de pequeñas celdas hexagonales, cada una de las cuales contiene un huevo de avispa en desarrollo, cuidado meticulosamente hasta la madurez. Un nido de avispa calva puede albergar hasta 700 avispas obreras, una comunidad que funciona de forma ordenada y extremadamente vigilante. Si se sienten amenazadas, todo el enjambre atacará ferozmente, lo que hace que acercarse al nido sea extremadamente peligroso. Por lo tanto, solo los expertos con experiencia están autorizados a manejarlas. La noche es el momento más ideal para hacerlo, cuando las avispas son menos agresivas, lo que hace que la eliminación del nido sea mucho más segura y eficaz. Número 9. Entre las especies de avispas conocidas en el mundo, el nombre de avispa gigante asiática suele ser el más temido. Sin embargo, la avispa asiática, una pariente cercana, también está expandiendo su área de distribución a muchos países, causando no menos preocupación. Esta especie es la mitad de pequeña que su pariente gigante, con reinas que miden alrededor de 3 centímetros y obreras de unos 2,4 centímetros. Aunque son de tamaño más modesto, todavía tienen la apariencia de avispas amarillas grandes y un comportamiento social extremadamente organizado. Cada nido de avispa asiática puede albergar miles de individuos que trabajan en sincronía, creando una bulliciosa ciudad de avispas en su interior. Sus nidos suelen tener forma ovalada, hechos de pulpa de madera triturada y secreciones naturales, lo que les confiere una durabilidad asombrosa. Lo especial es que suelen esconder sus nidos muy bien, como en este video, el nido se encontró escondido en lo profundo de una densa maleza, casi invisible desde el exterior. Algunos nidos pueden alcanzar un tamaño gigantesco de hasta 2 metros, y si te encuentras con uno, el único consejo es mantener la distancia y llamar a un experto para que lo retire. En este caso, el nido ha sido rociado con un insecticida de acción lenta, que mata lentamente a todo el enjambre antes de proceder a la retirada segura. Este método no solo garantiza la eficacia, sino que también evita provocar al enjambre, minimizando los riesgos para las personas. Número 8. Hay pocos lugares donde las avispas se detengan en su búsqueda de un lugar para construir un nido. Siempre que sea tranquilo, discreto y poco visitado, están dispuestas a convertir cualquier espacio en su hogar. Y la historia del propietario de este Chevy, El Camino, es la prueba más clara de ello. Cuando abrió la puerta del coche, lo que apareció no fue el asiento familiar, sino un enorme nido de avispas que ocupaba todo el espacio interior. El nido comenzó a formarse en el techo del coche, extendiéndose hasta el asiento del conductor e incluso penetrando en la tapicería. Los culpables son las avispas europeas.
una especie que puede crecer hasta 2,5 centímetros y que suele vivir en grandes colonias. Esta gigantesca estructura de nido parece una figura humana envuelta en papel marrón, y en su interior hay miles de avispas activas. No se puede simplemente ponerse un traje protector y quitarlo, porque atacarán ferozmente en número abrumador. Mucha gente pensó que se podía sellar la salida para que las avispas se asfixiaran, pero fue inútil. Esta especie de avispa roería rápidamente otra salida en solo unas horas. La única solución es rociar insecticida en las grietas del nido, esperando a que el efecto se extienda y debilite a todo el enjambre. Solo entonces se podrá realizar la retirada de forma segura, garantizando que no queden peligros ocultos para las personas. Número 7. El nido de avispa oriental. La avispa oriental, aunque es bastante pequeña, de solo aproximadamente 1,8 centímetros, posee una capacidad asombrosa que sorprende a los científicos. En la parte posterior de su cuerpo, tienen una distintiva franja amarilla que puede absorber la luz solar y convertirla en energía, un fenómeno raro en el mundo de los insectos. Este mecanismo les permite ser más activas durante las horas de mayor insolación, cuando la mayoría de las demás especies buscan refugio. A diferencia de muchos de sus parientes, las avispas orientales son muy exigentes con el lugar donde anidan. Suelen buscar agujeros naturales en la base de los árboles y cavar profundamente en el suelo, creando nidos complejos y también escondidos, que es difícil que alguien los detecte. Acercarse o intentar destruir sus nidos sin experiencia es extremadamente peligroso. En la naturaleza, esta avispa juega un papel importante en el control de plagas, contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Sin embargo, cuando invaden áreas residenciales, se convierten en una grave amenaza para las abejas melíferas y otros polinizadores, con un veneno que causa un dolor intenso y un número que puede llegar a más de 3.000 individuos en un nido. Las avispas orientales pueden causar lesiones graves e incluso la muerte a quienes invaden accidentalmente su territorio. Número 6. El nido de avispa europea en el bosque. La avispa europea, como su nombre indica, es originaria de los densos bosques de Europa. Sin embargo, desde el siglo XIX, esta especie se ha extendido a Norteamérica, habiendo sido llevada accidentalmente por los colonos de aquella época. Con una longitud media de 2,5 a 3,6 centímetros, la avispa europea es una de las especies de avispas más grandes y temibles. Son extremadamente agresivas y están dispuestas a atacar sin dudarlo si perciben la más mínima amenaza. A diferencia de las avispas más dóciles, las avispas europeas no son demasiado exigentes con el lugar donde anidan, pero les gustan especialmente los bosques densos, donde hay mucha madera podrida y oscuridad, lo que ayuda a que sus nidos estén protegidos de forma segura. Construyen sus nidos mezclando pulpa de madera finamente triturada con saliva, creando un material parecido al papel, pero muy duradero y resistente. A veces, sus nidos pueden extenderse hasta 1 metro bajo tierra, creando un sistema complejo con innumerables compartimentos pequeños. No pocas veces se ve a algunas avispas volando lentamente alrededor de la base de un castaño, sin saber que justo debajo hay una bulliciosa ciudad en funcionamiento. Dentro del nido, miles de avispas trabajan sin descanso, desde la protección, la construcción del nido, el cuidado de las larvas hasta la búsqueda de alimento. Todo ocurre con una organización y un orden asombrosos. Número 5. El nido de avispa detrás de la pared. Las avispas son insectos que prefieren la oscuridad y la tranquilidad, por lo que suelen elegir lugares poco visibles para construir sus nidos. Aunque pueden cubrir sus nidos con un material parecido al papel para evitar que entre la luz, siempre priorizan los lugares más sombreados posible. No es de extrañar que se hayan encontrado muchos nidos de avispas dentro de estructuras humanas, como almacenes, graneros o incluso dentro de las paredes de las casas. La historia de este vídeo es un ejemplo típico, y también un verdadero shock para la familia que lo experimentó. Durante muchas semanas, escucharon un extraño zumbido en la casa, pensando que eran solo algunas moscas o pequeñas avispas perdidas. Sin embargo, el sonido se hizo cada vez más fuerte,
denso y continuo, lo que empezó a preocupar a toda la familia. Luego, un día, descubrieron un pequeño agujero en la pared, y a partir de ahí, la verdad se fue revelando. Una avispa reina se había colado en el espacio dentro de la pared, construyendo silenciosamente un nido, e incluso royendo parte de la pared para expandir el espacio y obtener materiales de construcción. Cuando el equipo de control de plagas llegó y quitó la tabla que cubría el agujero, la escena que vieron dejó a todos atónitos. El nido de avispa era de más de 1 metro de altura, tan grande que superaba la altura de un niño pequeño que vivía en la casa. Solo al ver con sus propios ojos, la gente se da cuenta realmente del nivel de peligro que pueden causar las avispas, especialmente para los niños pequeños y las personas débiles, y comprende la importancia de eliminarlas a tiempo. ¡4! Nido en el árbol. Las avispas son criaturas muy adaptables que pueden elegir muchos lugares diferentes para construir sus nidos, pero es bastante raro que construyan sus nidos en árboles grandes al aire libre. Esto se debe a que esta posición es vulnerable al viento, la lluvia y los depredadores. Sin embargo, si tienen la suerte de no ser destruidos durante el verano, los nidos pueden crecer hasta un tamaño gigantesco, convirtiéndose en una estructura natural que asombra a cualquiera que los vea. Un ejemplo famoso ocurrió en el estado de Georgia, Estados Unidos, en el verano de 2018. Después de una larga y calurosa temporada, un exterminador fue llamado para lidiar con un nido de avispas gigante que colgaba de un árbol en una zona rural. El nido era tan grande que se podían ver claramente las capas concéntricas de su estructura, como rollos de papel, y la rama del árbol donde estaba unido se doblaba pesadamente bajo la tremenda presión de miles de avispas activas en su interior. Muchas personas pensaron que solo tenían que usar un palo para derribar el nido, pero en realidad, eso es extremadamente peligroso. En solo unos segundos, todo el enjambre de avispas atacaría ferozmente, y la reina, la que mantiene todo el imperio, podría escapar para construir un nuevo nido en otro lugar. Por lo tanto, los expertos siempre eligen una forma más segura: rociar insecticida en las grietas del nido y esperar unas horas hasta que el enjambre de avispas muera por completo. En ese momento, el nido es bajado y examinado cuidadosamente para asegurarse de que no queden individuos vivos, especialmente la avispa reina. 3. Nido subterráneo gigante. Para enfrentarse a un nido de avispas que se encuentra profundamente bajo tierra, se necesita un verdadero valor, porque nadie puede saber su tamaño real hasta que empiezan a excavar. En este vídeo, el equipo de trabajadores involucrados lo demostró claramente. Al principio, pensaron que era solo un nido de avispas pequeño y común, pero cuando comenzaron a excavar más profundamente en la ladera de la colina, rápidamente descubrieron que casi toda la colina había sido tomada por un nido de avispas gigante. Cuanto más profundo excavaban, mayor era el peligro. Miles de avispas salieron volando en todas direcciones, creando una escena caótica, lo que obligó al equipo de trabajadores a ser extremadamente cauteloso en cada movimiento. Finalmente, después de muchas horas de perseverancia, llegaron al núcleo del nido, donde se escondían innumerables celdas hexagonales perfectas que contenían cientos, incluso miles, de pequeños huevos blancos. Esa vista no solo asombró a los espectadores, sino que también mostró la maravilla de la estructura natural que crean las avispas. Después de retirar las piezas del nido y atrapar a la avispa reina, el proceso de eliminación realmente terminó. Sin embargo, tardaron unos días más en que las avispas restantes se fueran por completo. Con un nido tan grande y tantas avispas, no es de extrañar que los residentes de la zona hayan estado sufriendo molestias y peligros durante mucho tiempo, antes de que este nido de avispas fuera descubierto y destruido. 2. Nido de avispas al borde de la carretera en Tel Aviv. Gracias a su capacidad para absorber la luz solar y convertirla en energía, la avispa oriental, o Vespa orientalis, se ha convertido en un tema de estudio especial para los científicos israelíes. Esperan que, al comprender este mecanismo biológico único, la humanidad pueda aplicarlo al desarrollo de tecnologías de producción de energía en el futuro. Por lo tanto,
Cada vez que se detecta un nido sospechoso de avispa oriental, los expertos israelíes no lo destruyen, sino que intentan conservarlo y trasladar todo el nido al laboratorio para su estudio de forma segura. En el caso documentado en el video, los conductores que circulaban por la autopista hacia la ciudad de Tel Aviv informaron de una aparición inusual de muchas avispas volando por la zona. Después de varias semanas de investigación exhaustiva, el equipo de expertos finalmente descubrió la ubicación del nido de avispas, que se encontraba profundamente bajo tierra, y comenzó el cuidadoso proceso de excavación. Tan pronto como comenzaron a excavar, cientos de avispas salieron disparadas, haciendo que el cielo pareciera oscurecerse por el denso enjambre de avispas. Cuando se extrajo el nido, todos quedaron asombrados por su tamaño, que era mucho más grande de lo normal, especialmente para esta especie. Los expertos estimaron que el nido contenía entre 700 y 800 individuos, y si ese enjambre de avispas se hubiera extendido por la autopista, las consecuencias podrían haber sido extremadamente peligrosas, incluso causando accidentes graves a los transeúntes. 1. El primer nido de avispas asesinas en Estados Unidos. En el mundo de los insectos, las avispas tienen un mecanismo de reproducción realmente asombroso. Los huevos no fertilizados se convertirán en avispas macho, mientras que los huevos fertilizados se convertirán en avispas hembra. Lo especial es que solo las avispas hembra poseen veneno, y en condiciones adecuadas, cada avispa hembra tiene la capacidad de convertirse en avispa reina. Esto significa que un solo nido de avispas puede producir cientos de nuevas avispas reinas, lo que abre el riesgo de una explosión demográfica extremadamente rápida. En 2020, las autoridades del estado de Washington, Estados Unidos, descubrieron el primer nido de avispas asesinas en territorio estadounidense, perteneciente a la especie de avispa gigante asiática, conocida como la avispa más peligrosa del mundo. Este nido de avispas fue encontrado en el tronco de un árbol, en el condado de Whatcom, y tenía el tamaño de una pelota de baloncesto. Aunque no era el nido más grande que podía existir, lo que los investigadores encontraron dentro dejó a todos atónitos. Después de abrir el nido para inspeccionarlo, registraron 190 larvas, 108 pupas a punto de eclosionar, 112 avispas obreras y casi 200 avispas reinas que se preparaban para abandonar el nido y construir nuevos nidos. Los expertos enfatizaron que, si este descubrimiento hubiera llegado con solo unos días de retraso, esas cientos de avispas reinas habrían volado para hibernar y habrían creado una serie de nuevos nidos al año siguiente, haciendo que el control fuera casi imposible. Gracias a la acción oportuna, destruyeron todo el nido, evitando un posible desastre biológico en suelo estadounidense. Así, a través de estas historias, hemos sido testigos de los nidos de avispas más grandes y asombrosos del mundo, desde los que se esconden en las paredes bajo tierra hasta los que son del tamaño de una pelota de baloncesto, colgando en medio del bosque. Todos ellos muestran el poder extraordinario de la naturaleza, junto con la perfecta capacidad de organización que el Creador ha otorgado a estas pequeñas criaturas. Si también encuentras estas vistas interesantes y maravillosas, no olvides presionar el botón Me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para no perderte los videos más recientes y activa la campana de notificaciones para ser el primero en ver el próximo contenido sobre el mundo animal, la naturaleza y las maravillas que Dios ha creado. Tu apoyo es la mayor motivación para que sigamos trayéndote videos fascinantes, inspiradores y llenos de la majestuosidad de todo lo que nos rodea. Descubramos y admiremos juntos la belleza de la creación a través de cada película, porque la naturaleza es siempre el testimonio más vivo del poder y la creatividad ilimitada del Creador. En un mundo donde la naturaleza traza sus propios y maravillosos diseños, los ingenieros más grandes no necesitan cascos. No llevan chalecos reflectantes ni planos, sino un pelaje espeso, escamas brillantes o alas iridiscentes. Desde las pequeñas termitas que construyen imponentes montículos de tierra con sistemas de aire acondicionado perfectos,
hasta los peces globo que esculpen diligentemente hermosos círculos en las profundidades del mar, estas criaturas no solo están sobreviviendo, están diseñando. Y no diseñan al azar, sino con una precisión que incluso los humanos tendrían que admirar. Sin herramientas, sin máquinas, solo por puro instinto y sabiduría acumulada durante millones de años de evolución. Desde el azul profundo del océano hasta el árido desierto, desde las densas selvas hasta las extensas praderas, cada animal es un genio creativo a su manera. Algunos tejen con seda suave, otros esculpen con barro, y otros cavan profundamente en la tierra para crear enormes ciudades subterráneas. Este no es simplemente el mundo de los animales, sino un lugar donde la arquitectura está grabada en su forma natural más pura. Exploremos a los grandes ingenieros de la creación, donde el instinto se convierte en ingeniería y cada criatura se convierte en un artista que no necesita un escenario. Las termitas, pequeños arquitectos con ambiciones de rascacielos, pueden ser diminutas, pero las termitas son una de las criaturas constructoras más sofisticadas del planeta. A pesar de medir solo unos pocos milímetros, estos insectos pueden crear enormes montículos de termitas de más de 9 metros de altura. Para que te hagas una idea, eso es como si los humanos construyeran un edificio de más de 1 kilómetro y 600 metros de altura, solo con saliva y tierra. Pero no pienses que son solo montones de barro sin sentido. Cada termitero es una estructura de diseño extremadamente compleja que integra sistemas de control de temperatura, regulación de humedad y ventilación natural. A pesar del calor abrasador durante el día o el frío gélido por la noche, la temperatura dentro del termitero se mantiene estable en torno a los 31 grados Celsius, ideal para el jardín de hongos que cultivan para alimentar a toda la colonia. ¿Cómo lo hacen? Las termitas combinan saliva, barro, arena y material vegetal digerido para crear una especie de cemento biológico que es duradero, resistente y ligeramente permeable. Su secreto reside en un sistema de túneles y chimeneas extremadamente sofisticado que permite que el aire circule por convección natural. Este sistema de ventilación ayuda a proporcionar aire fresco, eliminar el dióxido de carbono y equilibrar la humedad, todo sin necesidad de ninguna pieza móvil. De hecho, arquitectos e ingenieros humanos han estudiado la estructura de los termiteros para aplicarla en el diseño de edificios energéticamente eficientes. Un ejemplo notable es el centro Eastgate en Zimbabue, donde los principios de diseño basados en el termitero han ayudado a reducir a la mitad la necesidad de aire acondicionado. Así que, la próxima vez que veas un simple montículo de tierra al borde de la carretera, recuerda que estás ante una de las estructuras biológicas más complejas del planeta, construida por criaturas ciegas y diminutas, pero que trabajan como una máquina viviente perfecta. Hormigas. Maestras constructoras de grandes ciudades subterráneas. En el mundo salvaje de la naturaleza, las hormigas son consideradas ingenieros civiles excepcionales. Sin planos detallados, sin necesidad de maquinaria de apoyo y sin haber pasado por ninguna escuela, estas pequeñas criaturas aún pueden construir sistemas subterráneos complejos que no tienen nada que envidiar a las ciudades modernas humanas. Un hormiguero puede extenderse sobre un área de más de 280 metros cuadrados, con túneles que se adentran en la tierra a más de 7,5 metros. Dentro hay todo un mundo subterráneo, con habitaciones especializadas, áreas para criar larvas, almacenes de alimentos y, en algunas especies, incluso granjas de hongos cuidadosamente cultivadas. Aunque son completamente ciegas o casi no ven, las hormigas obreras colaboran de manera excepcional, excavando la tierra juntas, reforzando las paredes y estableciendo estratégicamente sistemas de ventilación para regular el aire. Su material de construcción es muy simple, solo tierra, compactada y mezclada con saliva, creando paredes sorprendentemente resistentes. No solo son duraderos, sino que los hormigueros también tienen un control climático sutil. Los conductos de ventilación extraen aire fresco de abajo hacia arriba,
al tiempo que expulsan el aire caliente cargado de dióxido de carbono, todo funcionando de manera completamente pasiva pero muy eficiente. Sin embargo, no todas las especies de hormigas construyen nidos de la misma manera. Si los hormigueros comunes ya son una hazaña, las hormigas cortadoras de hojas llevan las cosas a un nivel superior, no solo construyendo sino también practicando la agricultura subterránea. Pero esa historia se contará más tarde. Sorprendentemente, todo es construido por criaturas que miden solo unos pocos milímetros. Mientras los humanos necesitan excavadoras para mover cada centímetro de tierra, las hormigas transportan persistentemente cada partícula de polvo para construir imperios que pueden durar décadas. Del caos, crean orden. Del polvo, construyen un imperio. Hormigas cortadoras de hojas, granjeras subterráneas con un futuro ligado a los hongos. Si crees que todas las especies de hormigas construyen nidos de la misma manera, piénsalo de nuevo. Las hormigas cortadoras de hojas están en una categoría completamente diferente. No solo son ingenieras de construcción talentosas, sino también sorprendentes agricultoras subterráneas con un sistema de organización ajustado. No viven de restos o sobras de comida. En cambio, cultivan hongos, una especie única de hongo que se cultiva en enormes cámaras subterráneas. Las hojas masticadas se convierten en abono natural para el crecimiento de los hongos. Una colonia de hormigas cortadoras de hojas puede contener hasta 8 millones de individuos, operando continuamente y de forma organizada como una máquina viva para mantener un sistema de nidos que puede extenderse más de 30 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Dentro del nido hay todo un micromundo, con habitaciones funcionales separadas, incubadoras de huevos, áreas de procesamiento de residuos, conductos de ventilación y, en particular, enormes granjas de hongos. La temperatura interior se mantiene casi perfecta a 25 grados Celsius, gracias a un diseño inteligente de túneles que ayuda a regular el flujo de aire y la humedad. Lo más sorprendente es cómo las hormigas cortadoras de hojas lo logran. Despojan árboles enteros y traen fragmentos de hojas que pueden pesar 50 veces su peso corporal. Las hojas no se comen directamente, sino que se cortan en trozos pequeños. Se humedecen con saliva y luego se usan para alimentar el hongo, la única especie de hongo de la que toda la colonia depende por completo para sobrevivir. Las paredes del nido están reforzadas con una mezcla de tierra e hifas de hongos, creando una estructura fibrosa que ayuda al nido a resistir el colapso y a controlar eficazmente la humedad. Esta es una maravillosa combinación de biología y arquitectura, una granja viva oculta en las profundidades de la tierra, elaboradamente diseñada hasta el asombro. A diferencia de la mayoría de las especies de hormigas, las hormigas cortadoras de hojas dependen completamente de una especie de hongo. Si el hongo muere, toda la colonia de hormigas se derrumbará. En resumen, si las hormigas comunes construyen ciudades, las hormigas cortadoras de hojas están construyendo toda una civilización, con agricultura, gestión de residuos y sistemas de control climático. Esto no es simplemente ingeniería, sino una revolución ecológica a microescala. Castores ingenieros que reconstruyen ecosistemas. Olvídate de los cascos de seguridad. Los verdaderos ingenieros del mundo salvaje son los castores, con su espeso pelaje y afilados incisivos. Los castores son los ingenieros ambientales originales de la naturaleza, capaces de transformar paisajes enteros solo para crear un hogar seguro y cómodo para ellos. Comienzan sus construcciones talando árboles con sus dientes, arrastrando troncos por tierra y arroyos, luego los apilan y sellan con barro para detener el flujo del agua. Cuando el agua sube formando un estanque tranquilo, los castores continúan construyendo una madriguera en forma de cúpula, con una entrada bajo el agua, una cámara seca en el interior y un área de almacenamiento de alimentos para el invierno. No subestimes estas construcciones. Una presa bien mantenida puede durar décadas, resistiendo inundaciones, nieve e incluso hielo. Además,
La construcción de presas ayuda a reducir la erosión, filtrar contaminantes y recargar las aguas subterráneas. De hecho, los castores son llamados superhéroes del ecosistema por muchos científicos, porque sus presas crean humedales, aumentando la biodiversidad, ayudando a prosperar a las especies de peces e incluso limitando los incendios forestales al mantener la humedad del suelo. Sorprendentemente, los humanos han comenzado a reintroducir castores en ecosistemas degradados, con el objetivo de restaurar los flujos naturales de agua y equilibrar el medio ambiente. La habilidad instintiva de construcción de los castores se considera hoy una solución eficaz para la adaptación climática. No necesitan planos, no asisten a la escuela, pero cada presa que construyen los castores es una fortaleza sólida y una compuerta natural de control de inundaciones, una prueba de una inteligencia instintiva superior. Y también es un recordatorio de que no todos los buenos ingenieros usan botas. Corales, los silenciosos arquitectos de las ciudades submarinas. No se mueven, no emiten sonidos y no se parecen en nada a un ingeniero. Sin embargo, los corales son los seres vivos que construyen silenciosamente las estructuras biológicas más grandes del planeta. Piensa en la Gran Barrera de Coral, de más de 2.300 kilómetros de largo. Toda esta estructura gigantesca está formada por miles de millones de diminutos pólipos de coral, cada individuo cooperando, acumulándose gradualmente a lo largo de generaciones. Contrariamente a la imaginación, los corales no son plantas, sino animales. Cada pólipo secreta carbonato de calcio, formando un esqueleto calcáreo resistente. Con el tiempo, estos esqueletos se unen, se superponen, se ramifican y se desarrollan en complejos sistemas de arrecifes. Los corales no solo construyen sus hogares, sino que también crean hábitats para el 25% de la vida marina, aunque el área de los arrecifes ocupa menos del 1% del fondo oceánico. La magia reside en la precisión. Cada colonia de coral crece en formas que optimizan la luz solar, el flujo de corriente y la absorción de nutrientes. Incluso, algunas especies de coral pueden escuchar el ritmo de las olas, ajustando su dirección de crecimiento para reducir la presión sobre la estructura. Los arrecifes de coral no solo son hábitats, sino que también actúan como barreras naturales contra las olas, pudiendo reducir hasta el 97% de la energía de las olas, ayudando a proteger las costas de la erosión y las tormentas. Pero la mayor amenaza para los corales no viene del mar, sino del cambio climático. El aumento de la temperatura del agua y la acidificación de los océanos están debilitando su capacidad de construcción. Cuando los corales se blanquean, es como perder a todo el equipo de construcción a mitad de una obra. Los corales nos enseñan una profunda lección. La fuerza proviene de la cooperación, la belleza de la repetición y la durabilidad de cada pequeña acción que se extiende a lo largo del tiempo. Sin ruido, sin estridencias, la ingeniería a veces es solo un crecimiento silencioso, pero lo suficientemente poderosa como para mantener en pie todo el océano. Perritos de la pradera. Los silenciosos ingenieros subterráneos de las praderas norteamericanas. Escondida bajo la aparentemente tranquila capa de hierba de las llanuras de América del Norte, se encuentra una de las obras de ingeniería natural más subestimadas, la ciudad subterránea de los perritos de la pradera. A primera vista parecen hámsteres gigantes, pero en realidad son maestros de la planificación urbana, con la capacidad de diseñar vastos y complejos sistemas de túneles, no menos impresionantes que los modernos suburbios humanos. Una colonia de perritos de la pradera puede extenderse por cientos de hectáreas, y en un sorprendente descubrimiento en Texas, los científicos encontraron una superciudad subterránea de más de 10.000 hectáreas, con aproximadamente 400 millones de individuos. No, ese número no está equivocado. Debajo de la tierra, construyen un sistema de túneles de varios niveles, con habitaciones funcionales claras, áreas de descanso, zonas de desechos, almacenes de alimentos e incluso puestos de observación.
Cada túnel se excava meticulosamente de 1 a 3 metros de profundidad y hasta 15 metros de largo, con una pendiente cuidadosamente calculada para evitar inundaciones, junto con orificios de ventilación científicamente dispuestos para mantener la circulación del aire. El resultado es un hábitat climáticamente estable, fresco en verano, cálido en invierno y seguro de los depredadores. Pero lo especial es que no solo excavan madrigueras para vivir ellos mismos. Sus actividades de excavación airean el suelo, mejoran la absorción de agua y contribuyen a mantener la diversidad vegetal. Las madrigueras abandonadas se convierten luego en hogares ideales para búhos, serpientes e incluso el raro hurón de patas negras, una especie en peligro de extinción. No podemos dejar de mencionar la asombrosa capacidad de comunicación de esta especie. Utilizan un lenguaje vocal complejo con más de 100 señales diferentes. Incluso pueden describir el tamaño, la forma y la velocidad de los depredadores que se acercan. Lo que hace que los perritos de la pradera destaquen sobre otras especies excavadoras es su inteligencia social y la escala de su organización. No se limitan a cavar tierra, sino que también saben cooperar, coordinar y remodelar todo un ecosistema. Piensen en ellos como los urbanistas de la naturaleza que construyen silenciosamente comunidades sostenibles y seguras, desempeñando un papel esencial para la biodiversidad. Todo sin necesidad de planos ni maquinaria moderna. Hormigas guerreras. Una máquina viviente impulsada por el instinto. La mayoría de los ingenieros de construcción necesitan herramientas. Pero las hormigas guerreras no construyen con ladrillos, sino con los cuerpos vivos de cientos de miles de individuos. Estos incansables seres son la perfecta encarnación de la arquitectura móvil, creando constantemente nidos temporales, puentes vivientes y caminos de marcha, todos ensamblados con sus propios cuerpos. A diferencia de sus parientes, como las hormigas obreras o las cortadoras de hojas, que tienen una vida estable, las hormigas guerreras llevan una vida nómada, moviéndose continuamente en oleadas. Cada colonia puede tener hasta 700.000 individuos, marchando en enormes columnas, barriendo todo a su paso, desde pequeños insectos hasta reptiles e incluso pequeños mamíferos. Pero lo que las hace realmente asombrosas no es su capacidad de caza, sino el hecho de que se transforman en una estructura arquitectónica viviente. Al caer la noche, toda la colonia se reúne y construye un nido temporal viviente, llamado vivac, con decenas de miles de cuerpos de hormigas entrelazados, formando paredes, pasillos y cámaras para proteger los huevos y la reina. Lo milagroso es que estas estructuras pueden completarse en solo unos minutos, adaptándose a cualquier terreno y cambiando continuamente desde el interior. Es una fortaleza viviente que se autorrepara y puede desmontarse y reutilizarse cuando sea necesario. Cuando necesitan cruzar una grieta o un hueco, las hormigas guerreras construyen puentes vivientes, conectando sus cuerpos para formar una cadena temporal. En particular, estos puentes pueden expandirse y contraerse en tiempo real, ampliándose o estrechándose de forma flexible según el flujo del movimiento. Sin planos, sin líder, todo funciona con un algoritmo instintivo compartido entre cientos de miles de individuos. Mientras que la mayoría de las hormigas construyen nidos fijos y cultivan bajo tierra, las hormigas guerreras son el símbolo de la arquitectura flexible, la velocidad y la adaptación absoluta. Sus estructuras pueden desaparecer con el sol, pero al anochecer renacen, tan sólidas como si nunca se hubieran deshecho. En una era en la que los humanos soñamos con el diseño modular y las estructuras flexibles, las hormigas guerreras son los inventores primitivos, demostrando que la arquitectura de vanguardia no siempre es permanente, sino que a veces debe ser móvil.
El tejedor, un maestro artesano en el mundo de las plumas. En el mundo de las aves, rara vez una criatura posee el talento artístico para construir nidos como el tejedor. No son solo ingenieros naturales, sino también verdaderos artistas, transformando hebras de hierba, hojas y fibras vegetales en fascinantes obras de arquitectura suspendida, tan intrincadas que incluso un cestero envidiaría. Solo con un pico y una perseverancia extraordinaria, el macho diseña y construye personalmente un nido colgante con una estructura esférica distintiva, con una entrada estrecha que se extiende como un túnel. Este diseño no es para presumir, sino un escudo de seguridad natural que evita que serpientes y depredadores accedan al nido. El proceso de construcción del nido dura de 3 a 7 días, durante los cuales el macho trabaja incansablemente desde la mañana hasta el atardecer, anudando, atando, torciendo, tirando y tejiendo cada hebra. En una temporada, uno puede construir hasta 25 nidos, todo para impresionar a la hembra. Pero nada está garantizado. Si el nido no cumple con los estándares, la hembra lo destrozará sin dudarlo. Aunque es arte, el nido también es muy práctico. Es resistente a la lluvia, aísla del sol y lo suficientemente robusto para proteger los huevos del peligro. Algunas especies incluso construyen nidos comunales, con decenas de nidos entrelazados como un complejo de apartamentos suspendido en el aire. Lo que realmente distingue al tejedor no es solo su técnica magistral, sino la fusión de la estética y el propósito de supervivencia. En ellos, el instinto y la delicadeza no se excluyen mutuamente, sino que se complementan a la perfección. En el mundo de la arquitectura emplumada, el tejedor no solo construye nidos, crea una declaración viviente de instinto, arte y devoción. La rata topo lampiña, una experta en túneles subterráneos con una nariz muy precisa. Son arrugadas con dientes grandes y casi nada adorables. Pero no dejes que su apariencia te engañe. La rata topo lampiña, especialmente la rata topo desnuda, es uno de los ingenieros subterráneos más talentosos del reino animal. Aunque no tienen una apariencia llamativa, lo compensan con una poderosa capacidad de excavación y un sistema de organización comunitaria asombrosamente eficiente. Toda la colonia puede vivir en un laberinto subterráneo de hasta 2.4 hectáreas, con túneles de más de 5 kilómetros de largo, que incluyen áreas especializadas, dormitorios, almacenes de alimentos, áreas de cría, áreas de eliminación de residuos y pasillos de ventilación, como una ciudad subterránea completa, solo que sin luces. Con sus grandes incisivos que sobresalen de la boca, la rata topo lampiña excava la tierra con la boca sin ingerirla. Un individuo puede mover hasta 2 toneladas de tierra al año. Su cuerpo casi de sangre fría y su lento metabolismo les permiten sobrevivir en condiciones de muy bajo oxígeno, un factor vital en ambientes subterráneos herméticos. Más sorprendente aún es su estructura social superorganizada, similar a la de las hormigas o las abejas. Toda la colonia tiene una única reina que se encarga de la reproducción, unos pocos machos seleccionados para el apareamiento, y el resto son decenas de obreras estériles. Cada individuo asume un papel específico. Este modelo de cooperación es extremadamente raro en mamíferos, pero les permite mantener un sistema de túneles complejo y altamente eficiente. Los túneles no son solo un lugar para vivir, sino también una red para buscar raíces y tubérculos, diseñados en un circuito cerrado para la circulación natural del aire, e incluso baños especializados para la gestión de residuos. Aunque no son atractivas en apariencia,
Las ratas topo lampiñas son un símbolo de resiliencia, eficiencia y espíritu de equipo, prosperando donde muy pocas especies se atreven a aventurarse. Pez globo, el silencioso escultor del fondo del océano. En las profundidades del mar, donde la vida suele transcurrir en silencio, vive un artista nato que asombra al mundo, el pez globo macho. No construye con rocas ni usa corales, sino que elige un medio inusual, la arena y sus propias aletas, para crear fascinantes círculos geométricos, todo con un único objetivo: atraer a su pareja. Habitantes de las costas de Japón, estos pequeños peces, de solo unos 12 centímetros de largo, son capaces de crear misteriosos círculos en el lecho marino de hasta 2.1 metros de ancho, es decir, más de 15 veces su propia longitud. El pez macho aletea la arena sin parar, creando surcos y ondas simétricas como rayos de sol que se extienden desde el centro. Cada surco tiene una razón de ser. Dirigen las corrientes de agua y recogen los granos de arena más finos para decorar el centro del círculo, como un jardín zen en el fondo del océano. La construcción dura hasta 9 días seguidos, sin descanso. Si la hembra aprueba el diseño, depositará sus huevos en el centro. El macho los fertilizará y protegerá el nido. Pero si es rechazado, el macho abandonará la obra vieja y comenzará de nuevo, sin dudarlo. Lo que hace que estas obras sean extraordinarias es su perfecta simetría matemática, algo extremadamente raro en los vertebrados. Al principio, los científicos incluso pensaron que eran señales de extraterrestres. A diferencia de los arrecifes de coral duraderos o las presas de castor que perduran, la obra del pez globo es temporal, frágil y profundamente personal. Una sola ola fuerte es suficiente para borrarlo todo, pero mientras existe, es una obra maestra arquitectónica exquisita, creada por puro instinto, la pasión del amor y la increíble destreza de una pequeña criatura. Avispas papeleras, las arquitectas biológicas con fortalezas de pulpa de madera. Aunque no tan famosas como las abejas, las avispas papeleras son unas de las maestras arquitectas más talentosas de la naturaleza en el mundo de los insectos. Con mandíbulas fuertes y una increíble capacidad de observación detallada, crean nidos que parecen hechos de papel artístico. Y de hecho, de forma natural, son las diseñadoras del papel biológico. Su secreto es muy especial. La avispa papelera mastica fibras de madera, las mezcla con saliva para crear una especie de pulpa de papel biológica fina, y luego la extiende en capas delgadas como papel para construir el nido. El resultado es una construcción con muchas cámaras separadas, ligera pero extremadamente duradera, como una cúpula de cartón diseñada por insectos. Cada celda en el nido es un orificio hexagonal perfecto, dispuesto con una precisión simétrica increíble, sin necesidad de reglas ni planos, solo el puro instinto y la precisión natural. Un nido de avispa papelera común puede contener de 200 a 300 celdas, con un diámetro de hasta 20 centímetros, y el tamaño puede ser aún mayor dependiendo del tamaño de la colonia. El nido suele estar unido a una rama de árbol, un alero o un marco de ventana mediante un tallo delgado como un hilo, que funciona como un sistema de suspensión natural, ayudando a reducir las vibraciones y a disuadir a los depredadores. No solo la forma, sino también el material del nido es una obra maestra. Flexible para resistir la lluvia y el viento, pero lo suficientemente resistente para proteger a las larvas en el interior. El nido tiene ventilación natural, aislamiento térmico eficaz y puede expandirse según el tamaño de la colonia. Incluso, la técnica de construcción de nidos de las avispas papeleras ha inspirado a los humanos en el desarrollo de materiales biodegradables y el diseño arquitectónico ligero en la industria aeroespacial y la construcción.
nos demuestran que a veces los ingenieros más creativos no son los humanos, sino las criaturas que mastican, mezclan, dan forma y repiten sin parar. Las avispas papeleras son la prueba de que incluso los insectos agresivos pueden ser diseñadores ecológicos muy inspiradores. Arañas, las maestras silenciosas del arte de la suspensión. No rugen, no hacen ruidos fuertes, pero en el mundo de la ingeniería natural, las arañas son las arquitectas más talentosas, artesanas silenciosas que dominan los principios de la tensión, el equilibrio y la geometría. ¿Su única herramienta? La telaraña, un material biológico milagroso, más resistente que el acero por peso y más elástico que cualquier fibra sintética jamás creada por el hombre. La obra maestra característica de las arañas es la telaraña circular, el resultado de millones de años de evolución, una red suspendida en el aire con una precisión matemática casi absoluta. Algunas redes pueden medir hasta 1 metro de ancho, firmemente ancladas en varios puntos de apoyo para distribuir la fuerza de manera adecuada, lo que les permite soportar fuertes vientos, lluvias e incluso el peso de presas desafortunadas atrapadas. La estructura de la telaraña no es aleatoria. Los radios actúan como autopistas para que la araña se mueva rápidamente, mientras que la espiral está cubierta de pegamento para atrapar a la presa. Cada hilo tiene un propósito claro, desde los pilares de soporte hasta los hilos de alarma, lo que permite a la araña sentir el más mínimo movimiento a través de las vibraciones. Las arañas no solo tejen redes para cazar, sino también para reproducirse, anidar y proteger sus huevos. Cada especie tiene su propia forma de tejer, desde redes suspendidas entre árboles hasta sábanas cerca del suelo o telarañas en forma de embudo escondidas en las esquinas. Todo esto refleja la alta adaptabilidad de esta criatura. La seda de araña no es solo un material extraordinario, sino también una fuente de inspiración para científicos e ingenieros en el desarrollo de fibras súper resistentes, chalecos antibalas biológicos y tecnología de construcción. Para las arañas, la arquitectura no necesita ladrillos ni hormigón, solo silencio, perseverancia y un hilo delgado. Y aún así pueden tejer estructuras espectaculares, suspendidas en el espacio, hermosas y eficientes. Desde las pequeñas termitas que construyen edificios perfectamente ventilados, hasta el pez globo que esculpe meticulosamente círculos en el fondo del mar, la naturaleza ha demostrado que el instinto y la perseverancia pueden crear las estructuras más asombrosas. Sin planos, sin tecnología moderna, solo con lo que Dios les ha dado, todas las especies saben cómo construir, adaptarse y sobrevivir de manera extraordinaria. ¿Qué ingeniero natural te impresiona más? ¿Las inteligentes termitas? ¿Las valientes hormigas legionarias? ¿O el artístico pez globo con su corazón apasionado? Deja un comentario abajo para compartir tus pensamientos. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir a los arquitectos de la creación. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir viendo historias fascinantes sobre el mundo animal, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. La naturaleza siempre tiene maravillas que contar, y tú eres nuestro compañero en ese viaje. Gracias.